Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra web. Bueno, tengo una novedad para contar. La web se realizó a las 6:30 con la participación de 9 de nuestros estudiantes, 9, 10 aproximadamente, eh, muy puntuales todos ellos. Sin embargo, por despiste, emoción de la situación, olvidé grabar nuestra web. Y como este es un recurso valioso para muchos de ustedes, donde tienen la oportunidad de ver la grabación, ¿cierto? Pues ya sea que por motivos de fuerza mayor no pudieron verla, entonces me tomo pues nuevamente el ejercicio de hacer la repetición de la actividad. Bueno, porque pues es un compromiso como tal. Como ustedes aprecian, nuestra tercera web y última tiene por tema Desafío de la ecología humana, ¿cierto? Que hace referencia a nuestra unidad número 3 de nuestro curso Ecología Humana. Entonces, bueno, para esta oportunidad solamente estuvimos, bueno, nuestro profe Omar no se encontraba por algunas dificultades que se le presentaron, pero pues esto no es obstáculo ni impedimento para el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, igual les deja saludos cordiales a todos sus estudiantes. Entonces, bueno, como les mencionaba, hacemos referencia a nuestra unidad número 3. Vamos a tener en cuenta los dos temas en referencia que se encuentran en la unidad 3 y que seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlos en esas primeras 2 semanas que inició el curso para que pues tengan una mejor comprensión de la actividad. También vamos a hacer unas orientaciones con respecto a la tarea 5 para que desde ya podamos tener en cuenta los criterios que se evalúan desde allí y ustedes desde ya puedan organizar sus agendas y empezar a trabajar como tal. Y pues nuestros avisitos parroquiales que nunca faltarán para el final de nuestra actividad. Bueno, estimados estudiantes, entonces como ustedes pudieron apreciar en sus lecturas, en este caso la primera que hace referencia a los aspectos bioéticos de la ecología humana, ¿cierto? Dos de los dos autores que desarrollaron este artículo de profesión médicos, pero pues amantes de la investigación, del ejercicio ético de su profesión. eh, Realizan esa consulta bioética para que tengamos una visión con respecto a este tema. Entonces, bueno, Correa Muñoz y Arango Restrepo, ellos hablan, si ustedes se dan cuenta en el artículo, a medida que van avanzando en sus lecturas, ven que hace referencia a lo que es la salud comunitaria. De pronto ustedes ya han podido tener la oportunidad de revisar el concepto de salud, que es cierto, es esa ausencia de enfermedades, bienestar emocional, físico, mental y otras áreas que requieren ese proceso de adaptación, pero también hay una salud comunitaria, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia? Allí nos menciona que se enfoca, ¿cierto?, en esas necesidades, particularidades de las comunidades, ¿cierto? A diferencia de lo que es la salud pública, pues la salud comunitaria influye en factores como el medio ambiente, ¿cierto? El contexto socioeconómico y la dinámica cultural. Entonces, si hacemos de pronto un recuento, vemos cómo en el modelo ecológico, ¿cierto? Hay diferentes contextos o diferentes sistemas que de alguna otra manera infiere en el desarrollo socioemocional, laboral del microsistema, o sea, de esa persona individual que va creciendo y se va desarrollando dentro de este medio. Bueno, entonces hablamos de salud comunitaria. ¿Y qué es la comunidad? Entonces está constituido por personas que forman parte de conglomerados, ¿cierto? Ese conglomerado humano, revestidas de dignidad, ¿cierto? Les hacía énfasis precisamente en el ser digno, ¿cierto? En el ejercicio
de no vulnerar sus derechos. Un ser humano sujeto de derechos que de alguna otra manera debemos entrar a mirar las particularidades individuales de esta comunidad. Entonces, por su misma condición humana, ¿cierto? Dignidad reconocida en múltiples legislaciones nacionales e internacionales. Entonces, antes de pronto entrar un poco más a observar estas legislaciones y estas declaraciones de los derechos, eh, pues vamos a entrar un poquito para desglosar el término bioética. Bueno, ustedes leen, a veces uno lee como tan recorrido y pues es importante también detenerse a desglosar algunos términos para poder comprender mejor la lectura. Entonces, bioética, ¿cierto? Ven que está definida en dos. ¿A qué hace referencia la palabra? Entonces yo les mencionaba y les hacía el ejemplo de que cuando estamos en el colegio, nosotros teníamos la cátedra de ética y resulta que muchas veces no le damos la trascendencia a este espacio, ¿cierto? De la ética, que lo veamos como una materia como de relleno, como que más bien deberían ponernos a dibujar o hacer otro tipo de cosas. Y seguramente, bueno, ya sea pues, por la manera en que se abordaba, no veíamos la importancia de los procesos éticos que debemos manejar en cada escenario. Entonces, vamos aquí a darnos cuenta de que realmente es importante hablar de ética y en este caso bioética. Entonces, bueno, entrando en el término griego, bio significa, o sea, bios es vida y ethos es comportamiento. Entonces, bueno, es ese ser humano, ¿cierto? Sujeto de derechos, en el cual desarrolla pues una interacción con otros, una conducta, ¿cierto? Eh, pero pues también seguramente hay algunas situaciones que se deben tener presentes de acuerdo a las necesidades de cada persona y de los escenarios en el cual se desenvuelve. Bueno, entonces, ¿a qué hace referencia la bioética? ¿Qué nos dicen estos autores? Entonces, es una disciplina que estudia las implicaciones éticas de las decisiones y prácticas en biomedicina y biotecnología. Se enfoca en cómo las acciones de la salud en la investigación y la tecnología afectan a los seres humanos, otras formas de vida y el medio ambiente, buscando guiar estas prácticas de manera ética y responsable. Entonces, acá les mencionaba que, digamos, hace unas décadas, posiblemente unos siglos, cuando empieza todo el auge de hacer experimentos, ¿cierto? Dentro de laboratorios, ya sea de la parte farmacéutica, queriendo generar cierto impacto, pues primero se experimentaba pues con seres humanos. Entonces, al son de pronto de montar una realidad ficticia a esta persona, ya sea a cambio de algún recurso económico, ¿cierto? A partir de las necesidades de estas personas, pero en ningún momento se entraba en detalles de los efectos colaterales que podrían tener estos tipos de experimento, ¿cierto? Estas afectaciones en su salud mental, en su salud física, que podrían ser bastante devastadoras, incluyendo hasta la muerte. Entonces empiezan acá ese ejercicio de trabajar esa parte ética, pero obviamente arraigado desde el punto de vista de la salud y, y surge el término bioética. ¿Quién habla en primera instancia de bioética? Entonces, allí eh, un profesional de la medicina, ¿cierto? Estadounidense, oncólogo, dedicado bastante pues, al estudio del cáncer, eh, publica un artículo en 1970 donde emplea la palabra bioética. Este artículo tiene por nombre La ciencia de la supervivencia. Entonces allí empieza a hablar de la importancia de tener en cuenta el consentimiento informado, de la claridad, de las implicaciones, del respeto por la dignidad. Y ahorita, pues precisamente vamos a entrar en la Declaración y los Derechos, haciendo énfasis precisamente en argumentar cómo esta persona, ¿cierto? Tiene una identidad, tiene unos derechos, tiene unos deberes,
pero debemos generar siempre esa transparencia y esa claridad con respecto a las implicaciones que puede tener cualquier procedimiento, incluyendo una simple y sencilla entrevista. Inclusive ya no es que podemos publicar una foto de cualquier persona, porque esta persona, si no nos ha dado su consentimiento, pues tenemos unas implicaciones penales precisamente por hacer publicidad de personas que en ningún momento nos han autorizado y pues tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día ya todo es leyes, todo son normatividades y tenemos que estar a la vanguardia para no ir a incurrir en procesos poco éticos. Entonces, bueno, espero pues dar aquí como referencia a qué hace parte la bioética. Bueno, entonces ya entrando, si ustedes se dieron cuenta, en la lectura hacía referencia a unas normativas internacionales y nacionales. Entonces, la primera, ¿cierto? Habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y figura el año 1948. Pues yo le preguntaba a los estudiantes que estuvieron participando hoy en la web, le decía, bueno, 1948, ¿a qué les suena esa fecha? Que más o menos para ese año, ¿qué estaba finalizando? ¿Qué fue el auge o qué pasó por esos tiempos? Entonces hacíamos referencia a que precisamente estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron atroces eventos, donde hubo víctimas, múltiples víctimas, ¿cierto? Em, no sé si lo pronunció bien, los, ay, bueno, Auschwitz, ¿cierto? Donde pues allí estuvieron los campos de concentración y todos los experimentos que realizaron con estas personas por el solo hecho, ¿cierto?, de ser judíos y pues toda la historia y las implicaciones que hay allí, ¿cierto? O sea, allí no aplicaba para nada la bioética ni los derechos, ni siquiera por ser niños, niñas, ancianos, nada, todos bajados, o sea, habían, una selección, pero de acuerdo, pues, a las capacidades físicas que podrían tener allí, y de pronto algunas cognitivas, pero todos, tenían que realizar las mismas actividades, o, pues, ya sabían de alguna otra manera qué era lo que les esperaba en esas duchas de gas. Bueno, ¿qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Entonces, a partir de todas, seguramente esos eventos que surgieron a lo largo de los siglos, eh, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en fin. Entonces, está el artículo 1 que dice, todos los seres humanos nacen libres, ¿sí? No por su condición de nacionalidad, ¿cierto? Por su color de piel, no. E iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Y esto lo hace la ONU en su momento, en 1948. Fíjense que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Un evento complejo que hasta el sol de hoy es bastante difícil, incluyendo dentro de una misma casa. Eh, Ni siquiera podemos tener un comportamiento eh, de respeto, ¿cierto? Dentro del hogar, porque pues nos estamos con sátiras, con adjetivos peyorativos, en fin. Entonces, fíjense que hay una declaración que pues aún siendo tan antigua, pensando pues que estamos en el año 2024, la pisoteamos. Entonces, bueno, ya delimitando más el escenario, nos vamos a Colombia. Entonces tenemos la Constitución Política de Colombia. Algunos seguramente de mi época o uno de ustedes la conocieron en el librito donde estaba la banderita. Y bueno, ¿qué nos dice? Fíjese que la fecha 91 y pues estamos en el 2024. En su artículo 5 dice, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces, bueno, pues este artículo seguramente ya, inclusive la misma Constitución debe tener varios decretos, cada vez más está actualizándose porque pues también debe ser algo dinámico en nuestros procesos de evolución
como les decía ellos, entre comillas. ¿Por qué? Porque pues debemos tener, em, debemos adaptarla a los diferentes procesos, a los diferentes em, organizaciones temáticas. Fíjense que seguramente en el 91 el concepto de familia era uno y el concepto que tenemos o manejamos hoy día de familia tiene otras condiciones diferentes, es mucho más amplia, es mucho más diversa, más inclusiva. Entonces, hay que tener en cuenta precisamente no quedarnos con los primeros estudios que se realizaron, ¿cierto? Esos estudios primarios, sino vamos a los estudios ya más terciarios, donde empezamos a tener una visión más contemporánea de acuerdo a las políticas públicas, de acuerdo a los diferentes procesos de investigación y en los procesos de adaptación que se van dando a lo largo del mundo. Por lo menos hay un antes y un después de con respecto a la pandemia, ¿cierto? Entonces, ahorita, antes de habían unos procesos de investigación relacionados con diferentes eventos, digamos, embarazo en adolescentes, violencia, bueno, en fin, y ahora otros posteriores a, porque unos cambios significativos y eso hace que seguramente muchos de los procesos o estudios que se realizaron en su momento pues ya sean obsoletos, porque ahora hay otras situaciones adversas que hay que tener muy en cuenta y son relevantes. Bueno, allí también mencionan, ¿cierto? Otras normatividades relevantes, dentro de ellas la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial en 1964. Entonces, donde seguramente también algunos médicos, algunos científicos, ¿cierto? Que tienen muy presente los procesos éticos, en este caso bioéticos, empiezan a sentir ese malestar o esa responsabilidad con la dignidad del ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no es porque yo crea o suponga, sino porque ahora existen unos principios, ¿cierto? Unas declaraciones universales que aplica para todas las comunidades, para todos los escenarios, todas las continentes, y pues obviamente cada país habrá su propia constitución de acuerdo a las características socioculturales de, digamos, de su comunidad. Entonces, bueno, ahí ustedes se encuentran. La invitación es que, bueno, revisemos de vez en cuando un poco más de qué se trata para no tragar entero y poder tener conocimiento y hacer a veces unas analogías con respecto a nuestras propias políticas públicas de acá de Colombia y las que hay en otros países para saber qué diferencias hay allí, ¿cierto? Y las que nosotros adoptamos. A veces, pues no tenemos ni idea realmente qué nos está regulando. Bueno. Entonces, si seguimos revisando, eh, empezamos a observar unos principios bioéticos fundamentales que nos muestra la lectura. Entonces, aquí traigo a colación 6 de ellos. El primero hace referencia a la dignidad y el respeto. Ok, creí que de pronto no se estaba grabando, entonces no sé si se está grabando. Perdón la interrupción. Bueno, entonces le comentaba, tenemos seis principios bioéticos, ¿cierto? El primero hace referencia a la dignidad y respeto. Pero fíjense, yo les decía a mis estimados estudiantes que estuvieron participando hoy de la web, y es que no solamente debemos trasladar el término de dignidad y respeto a este escenario, sino debemos aplicarlo en todos los escenarios a los que nosotros nos movemos, empezando por nuestro propio hogar. Dignidad y respeto frente a las personas que están a mi alrededor, mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, ¿sí? Porque solamente lo aplico es en el trabajo, lo aplico con las personas, con mis amigos, pero en mi casa no. Entonces, que somos un poco, no somos consecuentes con lo que estamos aplicando. Entonces, todos estos principios fundamentales bioéticos también deben ser trasladados en otros escenarios donde yo soy partícipe. Entonces, bueno,
pues digamos, a qué hacen referencia cuando ya se trabaja desde la comunidad. Entonces, todos los individuos deben ser tratados con dignidad y con respeto, sin importar su raza, sexo o coeficiente intelectual. Vuelvo nuevamente, digamos, aterrizándolo en casa. A veces dentro de los mismos integrantes de la familia utilizamos unos sobrenombres o peyorativos, ¿cierto? De manera burlesca, eh, y por sus capacidades o alguna situación en especial, hacemos cierta burla que pues seguramente cuando se pone uno en los zapatos de la otra persona, y ojalá fuera así, pues esa persona se va a sentir mal, aunque de pronto sonría de la misma manera, realmente no es el agrado o la satisfacción que lleva. Entonces, importante tenerlo presente en todos los escenarios. Protección. Implica cubrir las necesidades esenciales de una persona entendiéndose como una responsabilidad social a través de la prestación de servicios de salud, como la programación y la prevención o la intervención de los riesgos particulares. Entonces, bueno, acá seguramente muchas de las campañas, ¿cierto?, van dirigidas precisamente a suplir las diferentes necesidades esenciales, ¿cierto?, básicas, para que pueda esta persona tener, digamos, una calidad de vida. eh, por lo menos básica, para poder afrontar los desafíos, ¿cierto?, de su existencia. Fíjense que la palabra protección, pues es una sombrilla muy amplia, ¿cierto?, que cobija varios aspectos. Y si lo llevamos otra vez como a ese microsistema, al escenario de la familia, pues nos dimos cuenta que tras la pandemia, cuando nos estuvimos encerrados tanto tiempo, el lugar donde debería proporcionar esa protección, pues realmente se volvió el lugar más peligroso, en el caso para los niños, niñas y adolescentes. Y pues obviamente los incrementos de los casos de violencia intrafamiliar, y pues lo saben muy bien también nuestros colegas que laboran en las comisarías de familia, que pues fueron quienes más tuvieron trabajo para esa época. Autonomía. Entonces aquí pues, digamos, lo estamos hablando en términos comunitarios. Es someter la libertad de elección a los requerimientos del bienestar colectivo, sin contemplar excepciones, siempre que no vulnere ningún derecho. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, obviamente, las características de la población, ¿cierto? Si hay es una autonomía colectiva de acuerdo a las condiciones socioculturales de esa región, ¿sí? No es lo mismo Guaviare a La Guajira. Acá hay comunidades étnicas en La Guajira también, pero las condiciones son totalmente diferentes, ¿sí? Varían de una de otra. Entonces, eso hace que la caracterización debe ser bajo otros criterios de acuerdo al contexto. Bueno, en el cuarto habla de justicia distributiva y equidad. Entonces, ¿qué habla acá? Garantizar una distribución justa de los recursos y el acceso equitativo a los servicios de salud. Entonces, yo aquí les preguntaba a ellos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? ¿Serán iguales los términos a qué hacen referencia? Entonces, bueno, hacíamos el ejercicio de, resulta que yo tengo tres personas, entonces tengo a Juliana, a Pedro y a Miguel. Resulta que yo necesito que yo quiero que cada uno tenga 100 pesos. Entonces, como tal, pues necesito darle por igual a cada uno de ellos. En este caso tendría yo que tener 300 pesos para poderle dar cada uno sus 100 pesos y suplir esa necesidad de igualdad. Entonces, 100 para ti, 100 para ti y 100 para ti. Bien, ¿cierto? Entonces, de manera, o sea, igual, proporcioné una necesidad, ¿cierto?, justa en términos de igualdad, ¿cierto? No porque ella tenga, en caso de ser familia, no es que ella es más cariñosa, más amorosa, no. O sea, a todos les voy a dar por igual y pues ya cada quien mirará cómo distribuye y organiza su dinero. Eso es en términos de igualdad, perdón, sí, de igualdad. De equidad, entonces resulta que tengo a los mismos tres personajes, pero resulta que ella tiene
en este momento 50 pesos. Resulta que mi candidato número 2 tiene 70 y resulta que mi candidato número 3 tiene 30. Entonces, bueno, entonces ya no va a ser algo igualitario, sino a ella, a mi candidata número 1, ¿cierto? A mi familiar número 1 le voy a dar 50 para completar 100. A mi otro candidato, ¿cierto? Entonces tiene 70, entonces le voy a dar 30 para que complete 100. Y resulta que el otro candidato que tenía 30 le voy a dar 70 y así completa los 100, ¿cierto? O sea, hubo algo de igualdad porque necesito un monto para que todos queden igual, pero de acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿cierto? Le di de manera equitativa para que lleguen a ese punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la equidad es el proceso de darle a cada quien de acuerdo a lo que necesita, ¿sí? Es suplir esa necesidad de acuerdo a las condiciones como tal. Entonces, digamos, eso en cuanto a diferencia de términos en la parte de salud y de las necesidades. La quinta, interculturalidad. Entonces, ¿qué dice allí? Intercultural, pues nosotros, Colombia, somos un país bastante diverso, rico pues en, digamos, en esa multiculturalidad, eh, inclusive hasta los diferentes idiomas étnicos que existen todavía en nuestra región y que pues la idea es rescatarlos. Entonces, es considerar y respetar esas diferencias culturales dentro de las comunidades, ¿cierto? Entonces, igual les hacía el ejemplo de que aquí en San José tenemos dos etnias, aquí en el Guaviare, la Nucac y tenemos la Jiu, que antes se llamaba Guayabero. Entonces, pues ellos tienen su propio lenguaje muy autóctono, ¿cierto? Pero también ya muchos de ellos, pues, ya son bilingües porque también se dominan muy bien el español como una necesidad para poderse comunicar y pues obviamente para poder de alguna otra manera ya comercializar, porque pues también tiene sus productos, sus cosas. Pero, digamos, en cuanto a las políticas públicas, nuestro departamento, en la parte municipal o departamental, tiene que tener unas diferencias para suplir las necesidades de cada una de las etnias, porque no puede combinar o echar en una sola bolsa y suplirlas y generalizarlas, cuando cada uno tiene sus propias creencias, su propia cosmovisión, sus propias necesidades. Entonces allí, muy importante, digamos, conocer, ¿cierto? Hay que hacer un proceso de caracterización cuando de pronto el DANE hace esos censos, empiezan a hacer una serie de preguntas para, de alguna otra manera, en el momento de hacer ese análisis de datos, ¿cierto? Entonces, lo que hace es poder empezar, bueno, tenemos una población de la cual tantos corresponden mujeres, niños, otras estudian, no tienen estudios, otras tienen hijos, otros no tienen hijos, y empiezan a jugar pues con esta base de datos y hacer todo el tipo de como diagrama de flujos y bueno, unas conclusiones propias de cada región. Luego habla de intersectorialidad e interdisciplinariedad. Bueno, ¿y eso qué es? Porque seguramente esos términos los van a encontrar no solamente en esta lectura, en otras y en el Plan Decenal de Salud. Entonces, ¿qué hace referencia a la colaboración entre diferentes sectores? ¿Cierto? Entre el sector salud, sector educación, sector deportes, el sector de la parte de movilidad, agropecuario, agrónomo, ¿cierto? Y disciplinas para abordar de manera integral los problemas de salud. Entonces, bueno, ya no solamente es el médico, ¿cierto? Sino, digamos, un médico especialista en epidemiología, otras personas desde el área de trabajo social, está el psicólogo, está el sociólogo, está el antropólogo, ¿cierto? Que desde sus diferentes disciplinas, campos de acción, pues tienen una manera de abordar la problemática. Entonces, juega un papel importante tanto la intersectorialidad, ¿cierto? Y la interdisciplinariedad. Entonces, espero que con esto quede un poco más claro a qué hace referencia cada uno de estos principios que se mencionan en el documento. Bueno, entonces acabamos de hacer un tránsito, ¿cierto? A lo que es el Plan Decenal de Salud Pública. Y como les decía a mis estudiantes participantes, pues, ay, no, pero es que ese no fue el que yo descargué, ese no es el que está en la unidad 3. Pues claro que no. Este es nuestro primer Plan Decenal de Salud Pública,
que salió en el 2002, ¿sí? ¿Cierto? Ya hace, eh, ya que 14 años más o menos, y pues tuvo su cierre en el 2021. Allí se establecieron unas dimensiones, ¿cierto? Prioritarias, donde se generaron, están las dimensiones, se generaron unas metas y unos indicadores para poder llegar al 2021 y contrarrestar, evaluar para saber si realmente estos criterios que se generaron a partir de muchas de las necesidades que hay allí, de todas estas declaraciones, eh, lograron dar respuesta. Entonces, pues estaba la dimensión de salud sexual y reproductiva, salud libre de enfermedades transmisibles, seguridad y salud y seguridad sanitaria, gestión de salud y sus determinantes sociales en salud. Entonces, bueno, seguramente antes de sacar el documento, y si ustedes se dieron cuenta que todavía está en borrador el que descargaron y el que leyeron, porque si lo buscan en los diferentes navegadores todavía no está el documento, el que en este momento está vigente, o sea, está en borrador, pero pues seguramente aún necesita pasar por diferentes criterios de evaluación para que tenga ya movilidad. Entonces, posiblemente ahí habrá algunas de las actividades que se mantendrán, obviamente con unas estrategias un poco más emprendedoras, más amplias, con mayor análisis. Y asimismo habrán otras que seguramente fueron de pronto eliminadas porque no tuvo ningún impacto. Todo lo contrario, se mantuvo en las cifras o se aumentaron. En el caso de suicidios, embarazos, enfermedades no transmisibles, crónicos, en fin. Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo que es el documento del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, es un documento que tiene 154 páginas, o sea, pues siempre es cortito, pero ya en la parte de lo que es el documento en sí, ustedes van a encontrar que hay un abordaje, ¿cierto? Empieza hablando de sujetos de derecho, en este caso, pues en la salud pública. Todos los documentos que ustedes van a encontrar, lineamientos universales, documentos realizados por Naciones Unidas, todos por lo general, en su parte introductoria están los derechos, ¿cierto? El ser humano o niños, niños y adolescentes sujetos de derecho como tal, empezando por allí, para darle una importancia, una relevancia y trascendencia a esa identidad del ser humano. Bueno, se habla desde el enfoque diferencial. No es un término nuevo, es un término contemporáneo que aún todavía como que no lo procesamos. La inclusión social, ¿cierto? No solamente desde las etnias, sino pues todo lo que tiene que ver con género, con orientación sexual, ven una cantidad de, digamos, de terminología que a veces ignoramos. Si a nosotros nos preguntan qué es género, seguramente lo confundimos con sexo y no sabemos ni qué es sexualidad y combinamos todo y no tenemos ni idea, empezando por allí. Y pues si somos estudiantes que muy pronto seguramente vamos a ejercer como profesionales en psicología, pues es importante indagar, bueno, ¿qué es género? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es orientación sexual? ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Y otros términos más que seguramente de pronto no se abordarán acá, pero ustedes están como en esa obligación, en esa corresponsabilidad para poder tener criterio y poder ampliar su vocabulario y hablar con mayor propiedad. Entonces, bueno, hablamos de ese enfoque diferencial de derechos y la diversidad intersectorial. Entonces, bueno, yo les preguntaba a mis estudiantes de hoy, cuando hablamos de plan de Senat pública, ¿cierto? Y si nos trasladamos a los modelos, al modelo ecológico, dentro de los sistemas que vimos allí, los cuatro que vimos, ¿a cuál de los sistemas correspondería? Entonces ahí un poquito de silencio y ya empezaron pues a participar y decían, no, corresponde precisamente al sistema macro, al macrosistema, claro, porque hace parte de esos lineamientos, de esa normatividad que nos rige a todos los colombianos como tal. Entonces, ¿a qué hace referencia ese enfoque diferencial de derechos? Entonces, habla del curso
¿cierto? Nos está hablando sobre lo que es el curso de vida. Bueno, ¿qué es eso del curso de vida? ¿Cierto? Es ese escenario que cuenta desde nuestro nacimiento, data de nuestro nacimiento hasta nuestra vejez. Todas las interacciones sociales, emocionales, de interacción con el ambiente, ¿cierto? Que de alguna otra manera presenta unos desafíos, unos retos, unos aprendizajes y pues mm, en el Plan Decenal de Salud lo tienen en cuenta, no solamente está aplicado, no es que solamente para la población adulta, está desde la población cero hasta la vejez, ¿cierto? Debe contemplar la universalidad del ser humano dentro de todas sus etapas de desarrollo, ¿sí? Como diría Piaget, para que, digamos, sea algo mayor, más integral. También desde la perspectiva de género, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, importantísimo conocer a qué hace referencia a género, si no, pues no estamos en nada. La etnicidad, ¿cierto? Ojalá supiéramos cuántas comunidades indígenas existen en Colombia. Imagínense, son cientos, muchísima variabilidad, ¿cierto? De nuestras comunidades, algunas muy representativas, otras que de pronto ignoramos o los nombres, en fin, ¿cierto? Cada región, el Amazonas tiene sus comunidades indígenas, el Guaviare, Bichada, eh, Baupés, todos esos lugares, La Guajira, ¿cierto? En Magdalena, ¿cierto? Allá en Santa Marta, en fin, y así sucesivamente. Y otros factores diferenciales de la población para tener un impacto positivo, ¿cierto? Obvio, vamos a apostarle precisamente a garantizar el derecho, ese derecho como tal. Entonces, bueno, en todo lo público con la implementación del Plan Nacional de Salud. Bueno, entonces, bueno, resulta que si ustedes siguieron muy juiciosos la lectura, hablaba sobre unos ordenadores de la salud pública. Entonces, ¿cuáles son esos ordenadores? Así como les mencioné que en el Plan de Salud habían unas dimensiones principales, aquí también tenemos unos ordenadores. Entonces, bueno, se les llama ahora ordenadores. Entonces, el primero es protección social, ambiente y salud, cultura para la vida y la salud y atención integral en salud. Espérame un segundito, por favor. Bueno, volví. Entonces, ¿a qué hace referencia la protección social? ¿Cierto? Protección social. Bueno, entonces, dentro del plan de salud, ¿cierto? A partir de la situación de la pandemia y de todos los eventos que se presentaron como tal, pues empieza, ¿cierto?, a reconocer desde esta perspectiva, desde las políticas públicas, esa protección social debido pues a la vulnerabilidad que presentan las familias, las personas, inclusive dentro de sus mismos entornos familiares. Entonces, todo lo que surgió a partir de, ya ustedes pueden ingresar a las diferentes revistas indexadas y hay ya bastantes estudios post pandemia y los efectos que han dejado. Entonces, esto también, este detonante hace que se amplíe un poco más y se den mayores garantías y atenciones a la comunidad, ¿cierto? Entonces, evitando, pues, de alguna otra manera, esas desigualdades, inequidades en sector salud. Bueno, nuestro segundo ordenador, nuestro segundo pues, escenario es el ambiente y salud. Entonces ahí nuevamente nuestro curso juega un papel importante, ecología humana, porque empezamos a tener una conciencia un poco más profunda, ¿cierto? Sobre la relación, ¿cierto? La conexión que tiene el ser humano con el medio ambiente. Entonces, de alguna otra manera busca orientar, ¿cierto? Esa gestión de salud pública con ese enfoque diferencial para garantizar el derecho a un ambiente sano, para que de alguna otra manera podamos o se puedan garantizar esos recursos naturales.
Si ustedes se dan cuenta en las noticias, están socializando que a partir, no sé si es la otra semana o a partir de ya, no recuerdo la fecha, se empieza a implementar la prohibición de algunos plásticos de uso único. Dentro de esos están los palillitos de los copitos, algunas bolsas en las que van algunos artículos que pues van, tienen una envoltura en plástico y así otros elementos que pues digamos su biodegradación no data de 1, 2, 3 días, sino hablamos de un siglo o casi 500 años para que se pueda biodegradar. Entonces, pues aunque son estrategias que si pudiéramos devolver el tiempo, ojalá hubiese sido mucho antes, pero nunca es tarde para empezar. Y siempre les digo, ojalá actuemos desde el microsistema, desde la conciencia de nosotros mismos, desde organizar nuestra propia basura. O sea, si nosotros hacemos la sumatoria de los desechos que nosotros, si sacamos la basura entre 2 y 3 veces a la semana, siempre sale un volumen de basura. Y ya lo sumamos al barrio. ¿Cuánta basura sale en la comunidad? Bueno, ahora por comunas. Entonces, en esta comuna, ¿cuánta basura se recoge? El municipio, el departamento, nuestro territorio colombiano, las toneladas, ¿cierto? Entonces, y la falta de conciencia, o sea, conciencia que no tomamos. Entonces hay que reciclar, hay que mirar, que no nos dé pereza de pronto si vamos a mercar, llevar pues la bolsita para poder empacar y no llenarnos de paquetes, de bolsas. No, pues entonces vamos por la ventana y vamos arrojando la basura por donde todos nosotros eh, vamos caminando y ese no somos Hansel y Gretel para perdernos y dejar los pedacitos de basura. Es el llamado a la conciencia. Si vemos cada vez más en los momentos de soleados, ¿cierto? Cuando decimos el fenómeno del niño, pues las temperaturas cada vez son mayores y se supone que anualmente como que un medio grado, 1 grado, 2 grados más es sofocante. Entonces, todo ha tenido una alteración y todo por la falta de conciencia. Entonces, que empecemos desde nosotros. Cultura para la vida y la salud. Pues nuevamente aquí la parte intercultural para poder fomentar de alguna otra manera para que nuestras tradiciones, ¿cierto? Desde nuestra etnia, inclusive nuestras propias creencias, y le decía a los chicos, bueno, nuestras tías o abuelas hacían tamales, posiblemente, o sea, yo principalmente no sé hacer tamales, pues tampoco he sido muy amante de ello, somos más bien consumidores, pero no aprendemos. Hay algunas cosas que seguramente sí, pero de aquí, o sea, la cultura generacional se está estancando, hay muchas cosas que se están perdiendo. Entonces, la idea o digamos la estrategia es a poder fomentar, a que se sostengan estos escenarios. Cuando viajamos a ciertos lugares, queremos es conocer esa artesanía autóctona de la región y ver cómo se elaboran los productos, el lenguaje, hay muchas cosas que nos parecen bonitas, pero muchas veces, muchos de nosotros no tenemos ni siquiera esa propia identidad, ni siquiera con la música o con algunas cosas que nos representan. A veces nos avergonzamos y son, digamos, ciertas creencias o ese sistema de creencias que pues eh, en vez de evolucionar, pues como que nos estancamos y nos saltamos escenarios. Y una atención integral en salud, ¿cierto? Lo que de alguna otra manera le está apuntando, pues tenemos en este momento muchas situaciones complejas con respecto a la salud. Si ustedes se dan cuenta, pues todavía no se ha aprobado em, el referendo, bueno, con respecto a la salud, hay muchas dudas frente a la comunidad, mucho desconocimiento y pues si vamos de pronto a una realidad, nos vemos con ciertas dificultades en la atención en salud, en el despacho de los medicamentos, en la atención con las diferentes especialidades. Entonces vemos que estamos pasando por una dificultad, por lo tanto el llamado es hacer ese autocuidado para evitar precisamente perjuicios en nuestra condición de salud. Entonces, esa es como,
como la situación. Entonces, espero que, digamos, queden claros estos ordenadores y los tengamos muy presentes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos desconocer las realidades que nos rigen y en las cuales estamos inmersas y hablar por hablar como coloquialmente, ¿no? Porque es que ahora tenemos un grado de interés digamos, de estudio. Y todos estos decretos, normas, leyes, pues debemos, pues de pronto no manejarla al dedillo, pero no desconocerlas. Bueno, entonces seguimos en la lectura y resulta que hay como hay unas metas, ¿cierto? Para poder alcanzar estos ordenadores. Entonces hay unas estrategias sí, digamos unos indicadores, metas, indicadores siempre tienen números. Entonces acá eh, encontramos, si no estoy mal, cuatro. La primera, avanzar hacia la garantía de derecho fundamental a la salud mediante acciones intersectoriales de la sociedad en su conjunto para la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud. Ay, bueno, hay una partecita, bueno, determinantes sociales o aquí en la parte de protección social, si ustedes leyeron, en el plan decenal reiteraban bastante los determinantes estructurales en salud. Bueno, si yo no desgloso el término y no lo busco, pues va a ser un poco complejo para poder entender a qué hace referencia esos determinantes. Entonces, ¿cuáles son? Son tanto los factores sociales, los económicos, los y políticos, ¿cierto? Que todos ellos crean algunas condiciones en las cuales nosotros, pues, nacemos y nos tenemos que sí o sí adaptar a estos procesos, a estas leyes, a estas normatividades, ¿cierto? Si yo nazco, o sea, voy a nacer un ejemplo, Cuba. Entonces yo tengo que de alguna otra manera adaptarme a las políticas que allí se aplican. Si voy a nacer de pronto en Corea del Norte. Entonces, igual, mi nacimiento y, digamos, mi comportamiento, mis decisiones van a estar supeditadas a todas las políticas que se aplican y normatividad que se rigen allí, igualmente. Entonces, nacemos en Colombia y, de alguna otra manera, todas estas políticas públicas que existen van a interferir en la toma de decisiones mías y en el desarrollo como tal. ¿Sí? Entonces, como para que quede claro a qué hace referencia a esos determinantes estructurales en salud. Sigamos acá. Avanzar, perdón, hacia la mejora de las condiciones de vida, bienestar y calidad de vida de los habitantes y el territorio colombiano mediante la reducción de las desigualdades en salud entre grupos sociales constituidos. Creería yo que ese es uno de los desafíos o retos más grandes del plan decenal, ¿cierto? Porque la reducción de las desigualdades y pues en todo proceso, en todo gobierno, pues existe de todas maneras los grados de corrupción que no permiten que las políticas realmente se apliquen. En el papel todo es maravilloso, pero pues siempre hay unos vacíos bastante grandes en las realidades y lo vemos seguramente a veces en nuestros lugares de trabajo donde nuestra ética como que, uy, Dios mío, o sea, a veces muchos de nosotros preferimos renunciar que hacer parte de un proceso que no es transparente. Tenemos otro que es reducir la mortalidad evitable y su impacto en los años de vida perdidos, así como la morbilidad y discapacidades evitables y su impacto en los años de vida saludables. Entonces, aquí les decía a los estudiantes y pues digamos a ustedes que están viendo este video, aquí hay un papel fundamental para nosotros como profesionales en el área de psicología. Aquí se reducir la mortalidad evitable. ¿Cuál puede ser esa realidad, esa mortalidad evitable? Los suicidios, ¿cierto? Son muertes que se pudieron evitar, pero pues hay múltiples, el suicidio es multifactorial, ¿cierto? Pero se pudieron adelantar muchos eventos. Entonces, hay que trabajar en esa promoción y prevención de la salud, no solamente salud física, salud mental. Hay muchos vacíos en el tratamiento de nuestra salud mental, incluyéndonos a nosotros mismos. Realmente hacemos una pausa para tomar aire, para pensar y evaluar si estamos tomando decisiones sabias, si estamos
hablando de la mejor manera, cómo acabamos de tratar a mi esposa, a mi hijo, inclusive hasta la misma mascota. En fin, o sea, realmente hacemos un balance para mirar qué ajustes debemos realizar y continuar. Entonces, importante aquí es donde nosotros, dentro de nuestros diferentes, o sea, esos campos de acción donde tenemos lugar, podemos ejercer un trabajo. Pero si yo desconozco la normatividad, pues voy a decir, no es que yo que trabajé, estudié y no sé ni qué hacer, me va a tocar seguir vendiendo los envueltos o los tamales o algo, porque pues no sé. Pero por ignorancia y desconocimiento, no o sea, hay bastante campo de acción y lo ignoramos. El otro, digamos, de los pilares es avanzar hacia la garantía del goce efectivo de un ambiente sano y a la mejora de la salud ambiental mediante la acción intersectorial para la protección de ecosistemas y el fomento de territorios y entornos saludables. Entonces, aquí fíjense la importancia y la trascendencia que nuevamente se le da a nuestro ecosistema. Entonces, digamos, démosle un buen manejo. Sí, yo soy, vuelvo, insisto, no sé si los he comentado a ustedes, pero yo digo que no siempre, se cayó un árbol y preciso le cayó fulanito y se murió. Créeme, la naturaleza es sabia. Y yo considero que la naturaleza obviamente está viva y devuelve lo que tú siembras. ¿Sí? Si no tratas con amor, precisamente no esperes que la naturaleza te favorezca. Si ustedes pueden ver, al lado tengo los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Estos, digamos, tienen su punto digamos, final, o seguramente se implementarán otros, porque estos se dieron a partir del 2015 y van con sus retos, sus metas, sus indicadores para el 2030. Entonces, todas las políticas públicas en salud, en economía, en la reducción de las desigualdades, en agronomía, en todo, debe ir, obviamente, apuntándole a los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, este plan nacional de salud no fue que porque uno se los inventaron, porque evaluaron el anterior y como no se dieron las cosas, entonces seguramente, si ustedes ven acá, bueno, el fin de la pobreza, entonces uno, ¿cuál de estos lo ubica? Cero hambre, entonces, bueno, estos dos se relacionan, seguramente estarán muy conectados con este avanzar hacia la mejora de condiciones y bienestar y calidad de vida de los habitantes, bueno, en fin, así uno a uno podemos irlos encasillando. Entonces tenemos el de salud y bienestar, ¿cierto? El tercero, que aplica muy bien a reducir la mortalidad evitable. Allí, salud y bienestar, hay metas, hay como 6 metas y todas obviamente eh, conllevan precisamente a tener una atención integral. Y así sucesivamente, empezamos a leer uno a uno de los diferentes, de los 17 objetivos y seguramente dan respuesta a cada uno de los que se hicieron aquí. No es que estos se hicieron en zona del plan decenal, sino el plan decenal obviamente tiene su punto de equilibrio en los objetivos del desarrollo sostenible, que es importante que también lo revisemos, a qué hacen referencia. No es lo mismo un profesional de psicología que ignora las leyes a otro que las tiene muy aquí en su mente y las maneja muy fluidamente y habla con propiedad, con criterio. Bueno, entonces, bueno, pues digamos, esto hace referencia a lo que es nuestra tercera unidad. Espero haber sido clara con los ejemplos, que por lo menos ya lo que ustedes leyeron más esta información como que, les dio una respuesta un poco más amplia. Cada vez utilicemos más la ética, ¿cierto? En el desarrollo de nuestras actividades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora debemos tener el consentimiento informado de cada situación, ¿sí? Les decía lo de la foto, o sea, nada se puede hacer sin la autorización, porque las demandas vienen y los problemas abundan. Bueno, espero pues que todos ustedes estén juiciosos realizando su infografía. Yo les mencionaba a los chicos acá un pequeño, tenemos acá. Bueno, les mencionaba que soy, saca la herramienta Canva.
les proporciona a ustedes, pues no de pronto porque me estén pagando para hacer publicidad a Canva, pero considero que es una de las herramientas web que te proporciona bastantes recursos y herramientas para el diseño, no solamente de infografías, sino de presentaciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues estoy usando la presentación para hoy de Canva, y pues suelo realizar las infografías con trasladando todo lo de la guía allí para que pues de alguna otra manera, otra forma de poder comprender lo que nos está realizando la guía, y a veces entre la guía y la información que hay en la infografía pues permite que de pronto comprenda mejor qué es lo que tengo que hacer. Y lo que no, pues me preguntan en el Teams o lo dejan en el foro. En el Teams les respondo de manera casi que de inmediata. Muy pocos de ustedes hacen uso de este recurso. Entonces, pues la invitación es que escriban al Teams, que es como el WhatsApp en mi teléfono, porque lo tengo en el teléfono para responder a sus inquietudes. Te vuelvo acá a la presentación. Entonces, vamos a hablar de lo que es la actividad de nuestra tarea 5. Chicos, estamos a muy poco, ya nos estamos casi que llegando a la parte final de nuestro curso, ¿cierto? Entonces, si somos muy juiciosos, pues ya casi que tendríamos, si hemos hecho todas las 4 actividades con las que estamos terminando, ya casi que tenemos nuestro curso finalizado. Pero si no participamos de la primera, nos quedamos en una y realmente soy muy objetiva, yo reviso, leo porque considero que el tiempo que ustedes emplean en el desarrollo de la actividad, pues amerita una revisión amplia, oportuna, ¿cierto? Y completa para que se pueda otorgar en los puntos como tales. Entonces, bueno, volvemos a nuestra actividad independiente. Bueno para ustedes, eh, no perjudicial para mi salud, pero requiere obviamente de más tiempo porque es cada uno de sus trabajos. Inicia el lunes 15 de julio y o sea que falta muy poco tiempo. Nuestra actividad termina el 14, referente a la cartografías, perdón, sí, no, perdón, a la infografía. Yo creo que ya es por la hora, ya se me cruzan como los cables. eh, y finaliza el domingo 28 de julio, o sea que solamente tenemos 14 días calendario para realizar esta actividad. Ya no nos podemos dar como "Ay, tiempo", porque realmente el desarrollo de esta guía necesita de tiempo para su elaboración, o sea, de organizar, de planear estratégicamente, como la entrevista que vamos a realizar, el video que vamos a realizar. Van a encontrar ustedes 3 documentos: la guía de actividades, el documento de consentimiento informado y el trabajo final, ¿cierto? Entonces, a ver si los tengo acá. Entonces, vamos a empezar tenemos, ¿cierto? Nuestra guía de actividades, la que ustedes van a descargar, van a leer muy minuciosamente. Tiene 8 páginas, entonces leemos cada una para no empezar, venga, tengo un consentimiento informado, una entrevista, venga, venga para acá, ya lo voy a entrevistar, pero no tengo ni idea ni de qué le voy a preguntar, cómo es que lo voy a hacer. Entonces, primero descargo, leo comprensivamente y como que desgloso, ¿cierto? Hago como un estilo de mapa mental o con una lista de cotejo, de chequeo, para ver qué realmente es lo que me está pidiendo la guía. Entonces, ya ahorita vamos a empezar por los uno a uno. El anexo 2, que es el consentimiento informado. Por favor, lo imprimen, lo, lo desarrollan manuscritamente, ¿sí? O sea, entonces escriben tal nombre, tal, aquí del entrevistado, de la persona que ustedes han seleccionado, documento tal, y pues que lo lea y firma manuscrita. No, aquí nada de firmas digitales, firma manuscrita. Ustedes lo escanean y lo adjuntan, ¿sí? Nada de firmas digitales porque pues, o sea, la idea es que sea la ética profesional desde ahora y, como dice por ahí, y para siempre que nos acompañe.
Y pues aquí está la guía que hace parte de lo que es el trabajo final, de cómo debe tener el trabajo. Entonces, la portada, el resumen que deben realizar de esas ideas principales a partir de la entrevista, ¿cierto? Un análisis, entonces usted ha investigado alrededor del problema socioambiental, entonces aquí se hace todo un análisis con respecto a esa problemática, el problema socioambiental, cuál es la problemática identificada, el espacio geográfico donde está teniendo el lugar esa problemática, entonces usted ya sabe dónde están, la historia y momento, entonces cuáles fueron esos antecedentes históricos que de alguna otra manera se sumaron a esa problemática, los actores, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas más afectadas? Las posibles causas, la descripción de la estrategia o proyecto, ¿cierto? Para, digamos, implementar y fortalecer, mitigar la situación. Habla del link del video. Ay, ¿cómo así en un video? Dígame qué hay que hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Es- bueno, decirles que tiene 125 puntos. Esta actividad de infografía tiene 100, la anterior tuvo 150 puntos y así sucesivamente hasta completar los 500 que ya ustedes saben. ¿Qué se debe hacer? Entonces les decía, hay que descargar el consentimiento informado, ¿cierto? Entonces lo descargo y ¿qué debo hacer? Bueno, debo escoger un representante, ¿cierto? Del barrio que haga parte de la Junta de Acción Comunal o que sea un miembro líder de la comunidad para hacerle la entrevista. Previamente le explico de qué se trata, de que pues estoy haciendo un ejercicio en mi proceso de formación, he identificado una problemática de nuestro sector, es tal, considero, estas son las apreciaciones que yo tengo, o sea, como que pues hago todo el cuento de lo que vengo y lo informo, no lo asusto, sino antes le doy como herramientas a esta persona, se hace algo como muy coloquial, ¿cierto? Porque pues es una persona que vive allí, que de alguna otra manera tiene un liderazgo y que puede hacer algo, ¿cierto? Puede tener ideas y más las de pronto mías y puede sumarse a una estrategia muy, digamos, muy robusta que se pueda llevar a la acción. Bueno, que la entrevista. Entonces, todo esto primero, por eso les digo, hay que leer antes de ir a decir, oiga, venga, vecino, venga que le va a hacer una entrevista y ni siquiera tengo los argumentos, hago lo que no es. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa problemática socioambiental y la persona que pues eh, va a ser partícipe de la entrevista, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta dos aspectos, completar la información acerca de la problemática. Voy acá un momentico a compartir la guía nuevamente para hacer una explicación más amplia. Entonces, acá habla entrevista, o lo que decía, la problemática hay que tener presente dos objetivos, pues completar la información acerca de la problemática socioambiental seleccionada, ¿cierto? La historia, los actores, la causa, o sea, lo que está en el anexo. eh, y por otro lado, indagar sobre la estrategia que esa persona a la que de alguna otra manera estamos entrevistando, pues de pronto se le ocurre o ha implementado o tiene una lluvia de ideas con respecto a cómo poder darle manejo. ¿Cierto? Entonces, bueno, por lo anterior se sugiere que durante la entrevista se aborden los siguientes ejes temáticos. Entonces, sería muy bueno hacer una elaboración, un ejercicio escrito de, digamos, como una guía orientadora, unas preguntas orientadoras para que yo pueda darle dominio. Fíjense que aquí dice que el diálogo de esta entrevista debe durar entre 10 minutos y 12. Eso es un tiempo, digamos, largo. Si yo le doy un buen manejo para que no todo lo haga tan rápido que en 3 minutos termine, son mínimo de 10 a 12 minutos. Sigamos. Información sobre quién realiza la entrevista. Entonces, o sea, ya lo que es con respecto al informe. Información de la persona entrevistada, ¿cierto? A quién se le realiza, cuál es el rol. Indagar un poquito más, digamos, qué papel juega dentro de la comunidad, ¿cierto? No pude con el presidente porque los horarios no nos dan, entonces puede ser alguien muy cercano o alguien líder que esté allí, que sea una persona más activa en este proceso. Información del problema socioambiental, entonces, ¿qué sabe la persona entrevistada de esa problemática? Digamos, qué papel juega, qué ideas. ¿Cuál es la percepción de la persona entrevistada frente a esa problemática? ¿Qué piensa con respecto a cuáles fueron los motivos para
que se interesara en trabajar, o sea, ¿realmente ha hecho algo al respecto o ignoraba la situación o simplemente no? Sería muy bueno, digamos, ser muy estratégicos en esta selección, precisamente para que le dé argumentos a mi entrevista, porque de pronto diga, no, no, no he hecho nada, no cortes, no, yo aquí no voy a decir nada más. No. Es bueno tener, digamos, un diálogo previo para que pues todo nos quede como a la perfección. Información de la solución implementada, bueno, creo que ya le había dicho. Entonces, como soportes obligatorios de la entrevista, se debe contar con uno, una grabación de audio, ¿cierto? O sea, la grabación de audio y fotografías del encuentro. Un soporte opcional es el video completo de la entrevista. Si ustedes quieren grabarse, este es opcional. Este no es el video que estamos pidiendo. Esto es de parte de la entrevista. O sea, un ejercicio uno es la entrevista. Entonces, ustedes lo pueden grabar, ya sea mediante audio, ¿cierto? Todo esto con el consentimiento informado de la persona o por video, que va a tener las dos, ¿cierto? Audio y video. Entonces, que el escenario, una pared, ojalá no mucho ruido, para que se pueda escuchar mejor los diálogos, ¿cierto? Pues para que todo sea como más organizado. O sea, aquí voy a ver la creatividad de cada uno de ustedes, el tiempo, porque esto es tiempo, ¿sí? Cómo lo dedican, o sea, ya es responsabilidad. Fíjense algo, estimados estudiantes, por despiste, por emoción, por lo que haya sido, pues realizamos la actividad y, oh sorpresa, no la había grabado. Yo tengo un compromiso y una responsabilidad con ustedes, independientemente de la hora. Estoy aquí realizando este ejercicio porque es una herramienta que muchos de ustedes de pronto esperan para poder revisar y complementar. Entonces, la invitación es a ser responsables y proactivos en el desarrollo de sus actividades. Den siempre lo mejor. Bueno, una vez realizada la entrevista, deberá emplear el formato anexo a la guía de actividades denominado Trabajo Final de Ecología Humana. Entonces, es este trabajo final de ecología humana. Sigamos. Con este formato se espera que pueda organizar un resumen de la información brindada por parte de la persona a quien entrevistó, además realizar un análisis de esta. Entonces, bueno, yo voy tomando nota, igual como tengo la grabación, entonces voy escribiendo, hay muchas cosas que me quedan y la voy organizando para que quede un trabajo muy bien elaborado. Mire, este ejercicio seguramente en sus trabajos más adelante los van a realizar. Entonces ya tienen ustedes un recurso, un insumo que ya les permite tener un mejor dominio de este escenario. Entonces, bueno, luego tenga en cuenta las orientaciones que se brindan en el formato. Entonces, ahí dice resumen, se debe transcribir las ideas principales entradas brindadas por la persona entrevistada, mm, para los ejes temáticos, información, ya. Análisis, bueno, usted ha investigado alrededor de la problemática en diferentes fuentes, ha presentado información desde su experiencia por ser el contexto cercano y además realizó una entrevista. Entonces, en ese sentido, con toda la información que identifica y reconoce, usted debe realizar. Pues viene el otro aspecto. Una vez diligenciado el formato, debe hacer un video de 5 a 7 minutos de duración en el que exponga. Entonces, fíjese que es un video diferente al de la entrevista, porque ya va a salir usted, estimado estudiante, de 5 a 7 minutos. Entonces, ¿dónde va a hablar de la problemática social, socioambiental? Entonces, ¿cuál es la problemática? Usted va a contar el espacio, de toda manera. Puede ayudarse de unas diapositivas, ¿sí? O sea, puede realizar este ejercicio, se graba, lo puede hacer desde Teams, así como lo estoy haciendo yo en este momento, lo puede hacer desde Canva. Lo importante es que realice un video. ¿Cierto? Entonces puede compartir pantalla y va realizando una presentación para que pues todas estas preguntitas con sus respectivas respuestas, las fotos de todo el material que usted ha reunido desde la tarea uno hasta ahora, lo pueda también hacer parte de el desarrollo. Entonces aquí está el espacio gráfico, historia, actores, causas, que está, ¿cierto? En este trabajo final. Realiza todo el desarrollo como tal. Entonces, bueno, yo siempre a ustedes evidencias, bueno, ¿qué deben presentar en el entorno de evaluación? Es un documento en PDF, ¿cierto? La portada, un
recuadro, resumen de la entrevista, análisis, soportes del trabajo realizado, consentimiento informado, audio y fotografías de la entrevista, video de la entrevista. Pues ahí, el video de la entrevista es opcional, ¿sí? Pues no tiene un peso, pero obviamente la creatividad también tiene un valor agregado. Tienen que poner estos enlaces, ¿cierto? Entonces, si van a hacer video, pues lo suben a YouTube para que por favor lo puedan realizar. Bueno, em, bueno, ya el resto, pues de todas maneras, por favor, revisan como todas las indicaciones que se realizan allí en la guía para que ustedes tengan em, presente, ¿cierto? Todo la realización de la actividad. Bueno, entonces, bajar acá. Es lo que ya les estaba mencionando. Trabajo final, pues lo que ya les acabé de mencionar. Bueno, una información importante acá dentro de esos avisitos parroquiales. Profe, hay supletorios. ¿Y qué es un supletorio? Entonces, bueno, se solicita cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente demostradas en términos establecidos por el Código Civil colombiano, el estudiante no puede cumplir con la fecha prevista para la presentación de la evaluación final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se pasó el tiempo y aquí ya no va a haber laxos porque ya tenemos un tiempo, nosotros también tenemos pues unos términos de finalización de nuestro contrato, de nuestro compromiso como docentes y debemos entregar unas fechas, cerrar el curso y esto en unos tiempos límites. Resulta que no presentó la tarea 5. Profe, yo quiero presentar el supletorio para poder pasar. El supletorio tiene un valor agregado en pesos. Entonces, cuesta 182.000 pesos para acceder al supletorio. Entonces, ¿cuándo se hace la solicitud? Del 29 de julio al 2 de agosto. Cuando se presentan los trabajos, de acuerdo pues a la actividad que debe realizar. Entonces, del 1 al 6 de agosto. Y la calificación, pues tenemos un espacio hasta el 10 de agosto porque resulta que si nosotros terminamos, o sea, ya tenemos que haber dejado el curso cerrado. Entonces, pues, evitémonos gastos y presentemos nuestra actividad. Habilitación es nuestro curso es teórico, por lo tanto, pues, se puede habilitar, ¿cierto? Entonces, pues, la oportunidad, ¿quiénes pueden, digamos, solicitar una habilitación? Aquellos estudiantes que tengan una nota inferior de 3 a 2, ¿sí? ¿Desde cuándo puede hacer la solicitud? Del 1 al 6 de agosto, del 3 de agosto al 9, pues presenta la actividad y la calificación va hasta el 10 y tiene un costo de 218.000 pesos. Entonces, mis estimados estudiantes, pues, sacamos un esfuerzo mayor para cumplir, ¿sí? Yo no hago nivelatones, no soy familiar de las nivelatones, se los decía a los estudiantes que estuvieron hoy en la tarde. ¿Por qué? Porque hay unos tiempos. Si ustedes se enferman y trabajan, tienen que avisar en su trabajo y no a los 20 días. Decir, ay, jefe, qué pena, es que me enfermé. No, o sea, seguramente por abandono del cargo lo van a sacar. Y digamos, esto es una universidad acreditada seria. Yo sé que todos los docentes no somos iguales ni somos tan flexibles. Algunos damos pues la oportunidad de ustedes, algunos de pronto, no sé si habrán tenido esa dificultad que no pudieron entregar, se les da unos días, pero hay unos que se toman a veces hasta un mes y nunca dicen nada, se les envía un correo y jamás responden. Entonces dicen, por favor, entren, es que, bueno, pues me dice, no, o sea, seamos serios y comprometidos, sí, hay momentos y hay adversidades, muchas, pero comprometámonos y cumplamos. Entonces, bueno, pues, mis estimados estudiantes, agradezco mucho este momento. Tenía de verdad un compromiso y dije, no, no puedo dejar que pase este día sin realizar la actividad porque, pues porque todos ustedes, muchos de ustedes, pues esperan la grabación. Ay, caramba, ya, ahí se me congeló la imagen.
Muchos de ustedes esperan la grabación precisamente para revisar y darle fundamento a la temática y pues de paso conocer un poco más o si tienen dudas, inquietudes con el desarrollo del trabajo que ya sea que está en curso o que está por desarrollarse como la tarea 5. Entonces, mis estimados estudiantes, aprecio mucho, espero que sea un recurso que sea de provecho y les brinde herramientas y pues la idea es dejarles la inquietud para que lean, lean y no traguen entero. Muchas veces pecamos por ignorancia. Entonces sí es importante conocer para no tener estas situaciones. Entonces, mil gracias, que pasen una feliz noche. Voy a detener la grabación. Que estén muy bien.